Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM y seguimos hablando con especialistas sobre el tema del litio, sobre estas reformas, estas modificaciones a la ley minera que se aprobaron ayer en la Cámara de Diputados en un denominado Fast Track, porque primero el día domingo pues estaban hablando, debatiendo sobre el tema de la reforma eléctrica, el día lunes se da esta aprobación donde no necesitaban la mayoría calificada, así que para platicar más a profundidad sobre qué trata y de qué manera también podría impactar esta aprobación que se dio en la reforma que impacta directamente al litio. Ya tenemos en la línea telefónica a Sergio Alan Moreno Zazueta. Él es docente del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la Universidad de Sonora, a quien le doy la bienvenida a este espacio informativo. Sergio, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Elena. Muchas gracias por invitarme a tu espacio de opinión. Al contrario, gracias por aceptarnos esta llamada. Y bueno, saber cuál es su opinión sobre esta reforma, la cual fue denominada histórica, que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados y que, bueno, impactaría directamente también en el estado de Sonora, porque estamos hablando de litio, que es pues elemento que se habla de que es el petróleo del siglo XXI. Pues como bien lo mencionaste en tu introducción, ¿no? Más que una nacionalización del litio, realmente es una reforma a la ley minera y por haberlo hecho en este proceso fast track, como mencionas, express, pues tiene muchas incongruencias y muchos aspectos que necesitan ser revisados a profundidad y corregidos, porque sí van a impactar tremendamente en la inversión minera y, como bien lo mencionas, en la inversión minera en el litio que se está explorando aquí en el estado de Sonora. Cuando hablamos de que va a impactar en la inversión minera, se refiere a estas empresas transnacionales que no son mexicanas y que ya tienen pues bastante tiempo analizando el terreno y que incluso ya tienen concesionadas más de 1,000 hectáreas. Sí, estas empresas que arriesgan sus capitales en este tipo de yacimientos que son novedosos en la explotación de litio, que de hecho no existe uno solo en el mundo que esté ya en un proceso continuado de explotación, pues verán afectados las inversiones que ya han hecho, ¿no? Y lo cual va a ser pues un punto bastante negativo para no solo la inversión en litio, sino en la inversión en otros minerales del sector minero, ¿no? En este caso, otros minerales pudieran ser como el cobre, el oro, cualquiera de ellos. Sí, cualquiera, porque si tú a un inversionista no le das la certidumbre de que, tanto política como legal, de que sus inversiones van a permanecer y van a ser respetadas, pues el temor hace que se alejen de esos tipos de países, ¿no? En el que México siempre se ha distinguido por ser un país atractivo a la inversión, y actualmente pues estamos mandando señales equivocadas a mi juicio, ¿no? Claro, aquí pudiéramos hablar de que fuera atractivo a la inversión, pero hay otras personas que lo ven como un saqueo más que una inversión, porque es una realidad también. La cantidad de dinero que dejan en México, la derrama económica, pues no es tan importante como la cantidad de dinero, la cantidad de recursos que se llevan de nuestro país. Pues eso es interpretación, porque el sector minero es uno de los sectores más regulados en cualquier aspecto legal, y uno de ellos es el impositivo, el de impuestos. El sector minero paga, me atrevería a decir, más del 50% de sus ingresos en impuestos. Entonces, si tú comparas cualquier otro sector, vamos a hablar de la construcción de coches. La construcción de coches también, ¿qué deja en el país? Impuestos solamente. Entonces, mano de obra también. Mano de obra, y la mano de obra minera es pagada quizás un 50% más alta que cualquier otra del sector, de cualquier otro sector económico. Entonces, hablar de saqueo es utilizar términos pues del siglo pasado, ¿no? En el que no se entendía el proceso global en el que están inversas las economías, ¿no? Claro,
Y en este sentido, cuando hablamos de litio, estamos hablando también pues de un mineral que se va a considerar estratégico y del cual pues todavía tenemos poco conocimiento al respecto, sobre todo aquí en el estado de Sonora, que es un litio que a simple vista es totalmente diferente, incluso tiene una composición química distinta a la que tienen el que se da en otros países. En ese sentido, ¿no cree que sería importante poner las reglas claras desde el principio como se está dando con estas modificaciones? Así es, sí, como bien lo mencionas, estas reglas deben de ser claras y específicas, ¿no? Uh-huh. Y bien analizadas, ¿no? Ahora, como bien lo mencionas, se ha especulado demasiado con nuestra realidad, y al decir nuestra realidad me refiero al litio en México. Los depósitos de litio en México actualmente están a ese nivel, al nivel de depósito, porque todavía no hay una factibilidad económica, técnica quizás sí, pero económica no existe, de tal forma que no podemos hablar de un yacimiento. Luego también se ha mencionado frecuentemente que el yacimiento más grande del mundo, lo cual es absolutamente falso. ¿Por qué es falso? Porque existen yacimientos hasta 10 veces más grandes en Australia, por ejemplo, en Bolivia, en Chile, que son los principales productores. Bueno, Bolivia no produce, pero Chile y Australia son los principales productores, pero son de otro tipo de yacimiento, ¿no? Claro, pero cuando hablamos del tamaño del yacimiento, por ejemplo, hay un trabajo muy interesante documental que hizo la doctora Violeta Núñez, en la cual justamente y con drones ven esta zona aquí del estado de Sonora donde se encuentran estos yacimientos de litio, y también conociendo la extensión territorial, pues no estamos hablando de que sea un yacimiento pequeño. Se ve que es Zaguaripa, que es Bacadehuashi y que incluso llega hasta el área de Chihuahua y un poco más allá. Estamos hablando de una cantidad territorial pues bastante importante. Así es, pero aún con eso no es un yacimiento comparable a los yacimientos que actualmente están en explotación en Chile, ¿no? Recuerda que los yacimientos de litio los podemos clasificar pues para efectos comprensivos en dos grandes grupos: los provenientes de salmuera, que producen aproximadamente el 70% de la producción mundial, y los provenientes de roca dura. En estos de roca dura tenemos una subdivisión: los de pegmatita y los que están en arcillas. Los de pegmatita producen el otro 30% y los de arcilla 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada arcilla es diferente y cada arcilla necesita un desarrollo tecnológico para garantizar su factibilidad económica. El yacimiento de Bacadehuashi, mal dicho yacimiento, lo correcto es decir el depósito de Bacadehuashi, aún está en proceso de factibilidad económica. Entonces, si fuéramos prácticos, diríamos que ¿cuánto es el litio en reservas probadas que tenemos en Sonora? 0. Eso sería para usted. Porque hay otras personas e investigadores que dicen lo contrario, que incluso ya han hecho estas investigaciones y que ya han podido hacer esta separación de los minerales y dejar al elemento solo como litio. No, eso sí, la parte técnica sí, pero como coloquialmente se dice, sale más caro el caldo que las albóndigas. ¿Sí? Entonces, todavía ese proceso técnico que ya existe, que sí es cierto, los insumos que tú necesitas, energía, otros reactivos, etcétera, encarecen el proceso de tal forma que todavía no es económicamente factible. Con una observación: esa factibilidad económica de la que muchos investigadores hablan no se debe a la presencia de los minerales, al aprovechamiento de los minerales secundarios que están anexos al yacimiento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a la presencia de zeolitas, en algunos casos cobalto, que al recuperarlos hacen económicamente viable al depósito, pero por el puro litio todavía no se encuentra un proceso económicamente factible. Claro, aunque igual ya la mezcla de estos elementos pues pueden también apoyar a que más investigadores pues hagan nuevas tecnologías de manera que también sean funcionales. Yo no dudo que en el futuro próximo cercano se encuentre
un proceso económico. La ingeniería, pues como tú bien sabes, Claro. se encarga de eso. Así Pero hablar que en este momento tengamos, en primera, el depósito de litio más grande del mundo, falso. Segundo, que tengamos la necesidad de proteger las reservas, tampoco todavía. Desgraciadamente la historia nos ha demostrado aquí en México que los organismos públicos pues han fallado. Un ejemplo típico de ello es Uramex, que en su momento se para el creó uranio. para proteger al uranio y si tú me preguntas cuánto uranio se produjo, yo te diría 0. Ujú. Sí, sí, eso sí es verdad. Ajá. Uh-huh. Digo, lo otro todavía tendríamos que esperar a ver que pase el tiempo y qué es lo que sucede, porque ahora sí que en cuestiones tecnológicas estamos avanzando bastante rápido. Así es, Maestro muy rápido. Sergio Moreno, le agradezco que nos haya dado su opinión sobre estas modificaciones que se aprobaron ayer a la ley minera. Sí, esperemos que en el Senado pues se tomen un poquito más de tiempo en su análisis. Claro. Muchas gracias, maestro. Buen día. Buen día y muchas gracias.